dice, me cago en mi manto, vaya temazo que nos escolle. Tienen los dos aquí una plaquina que pone el nombre de ellos en la mesa. Juanjo Cima y Noelia Soya. ¿Y por qué? Sí, porque vienen a falanos del Día del Pote. ¿Qué tal, chavales? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Alegre y despreocupado. Escucha, Pote Day. Pote Day. El viernes que viene, día 28. Prepárate. Vais a Santa Mala, ¿no? Vete Gorda. a caminar, Vete a caminar. Mira, tienes que hacer Igual este fin voy a de caminar semana a Sison. 3 farturrutes, pero sin comer. Para ir para allí, Haces 3 farturrutes tuyos, pero no comas. Guarda espacio, ven Sí. ahí delgado, Bien. Déjalo todo bien limpio, Bien. Comes ahí de esos bifidus 7 el día antes, para que llegar bien. Dieta detox. Eso, para dar purificado, bien, ¿no? purificado. Vale. Cada año se os va más de les manes el asunto este, Sí, ¿no? Totalmente, Vale, totalmente. Bueno, Noelia es que es una máquina. Sí. Bueno. Claro, que el día Y cada él día lo lía también. más. Bien, bien. Entonces, si no pasa nada ese día, ya sabes, pues siempre pasa algo. Y esta mujer tiene que pelear el doble, pero ella es luchadora, oye, Sí. de aquí del ya no. Efectivamente. Entonces, bueno, hay que ser hashtag. Yo vecina, yo vecina. Claro, oye, de aquí al lado. Claro, de aquí yo al lado. vecina. Y con hashtag y todo eso, pues aún así, que siempre nos pasa algo, Sí, pero bueno, O siempre, tal. pero así todo, cuidado, que Ahí han está. pasado cosas y así todo hemos estado ahí y Que hemos sí. sido tendencia, ¿eh? Que si el Voy a Congreso, por que si ello juega y el Madrid, que si Sí. no sé qué, que si. Pero- Y ahí llega. Y ahí y llega. llegamos. Es que, a ver, contamos con apoyo, la verdad, que es una pasada, ¿eh? De todas partes, no solo de Asturias, sino de fuera, que están deseando ver esas fotos del pote, están buscando ya los ingredientes. Ya me están chivando desde Madrid, Murcia, Barcelona, o sea, me parece increíble. Lo que más les está costando es la berza, pero por lo demás Bien. están bien. Y van a hacer pote desde muchas partes de España. Claro, es increíble. bueno, el viernes que viene, el 28, Día Internacional del Pote Asturiano, ya podemos llamarlo así. Sí, Y ye una fiesta homenaje donde os ontáis ahí a la flor y grana de la Sociedad Asturiana y David Castañón, Exactamente, aparte. por supuesto, por Y asuntáis a la flor y grana para hacer un homenaje al pote asturiano. Exactamente. Así es, sí. Vale. Llamamos a la gente más peligrosa de Asturias, Sí. todo gente de mala fe. La gente más peligrosa Todos es tal Juanjo y- Cima, eso tenemos todos claro. Porque El que dirige, claro. Pero es Efectivamente. así, siempre fue así. Sí, el que sí, sí. dirige, La que soy mano el en la malo. sombra. luego el ya- resto somos estos boninos y él va calentando, porque él va tocando las personas de cada mesa que sabe que pueden entamala. Y va cada poco y dice, vaya como prestaría ahora cantar algo, Mezcles Y este salen con y este, cantan. mezcles Me este. parece tremendo. A ver, yo me siempre parece el tremendo. que me felicitó mucho a la gente cuando lo de los berrones, y claramente, efectivamente, yo solamente te junté a ti cerca de ellos para asegurar que ahí corría el agua mineral, había agua mineral bastante. Yo me preocupé, yo y los camiones dije, oye, mira esa parte de ahí que no falte. Claro, que no falta. Tú, si lo ves ahí, que nada, que echa. Tú echa y tal, y luego tú hiciste el resto, claro. Luego Ramón, lanzado, ya lo viste. Apareció una guitarra. Sí, así de la Peregrí, sombra. Como quien no queda la cosa, y Ramón calentóse y a tocar los y el greatest resto de hits tu historia. de los berrones. Superar la segunda edición nos Ya. va a costar, pero Sí. creo que la vamos a superar. Sí, ¿no? De la despedida de soltera aquella. Fue enorme. Entró una despedida soltera en medio el Chigre de Murcia, no sé Sí, dónde de eres. Murcia. Claro, los berrones para ellos, aparte de la diferencia generacional, no tenían ni idea de quién eran, cantaban en asturiano, los moces no entendían nada, nosotros pasalo a ellos pipa. tampoco, Pasalo pipa. los chavalucos que estaban en el pote de empezaron a ponerse ya un Pim, poco pam. recios gallasperos ahí para Sí. picar piedra con alguna amiguina de la novia, incluso la novia, hubo algún acercamiento. Que el chaval Stisenen regaló hoy un ramo. ¿Ves? Ramo de Un berzas. ramo de berces. berces. El ramo de Luego berzas que tiramos tenía. el ramo de berces, hizo la. Fue descomunal, fue épico, descomunal. sí. Todos Sí, ahí señor. abrazados. Una Un fiesta fiestón, muy guapa. un fiestón. Sí, sí, sí. ¿Qué tenemos en esta ocasión, Noé? Bueno, pues en esta ocasión vamos a hacer un poco de spoiler porque vamos a presentar un producto en primicia. ¡Hala! Una maravilla, ¡Hala! porque uno de... Agárrate, Castañón. Aquí el cocinero Juanjo Cima, su restaurante, y uno de los mejores, casi me atrevo ya a decirlo, porque además es majísimo, de heladeros artesanos de España o del mundo, Iván, de Heladería Islandia, pues, ¡Hala! pues entre los dos la han Espera, liado. Juan, pon redoble. Entre los dos se han juntado los dos y yo creo que la han que te ha liado buscado bastante. Juan. Preparáis todos, agarráis porque esto es nuevo, esto no se hizo nunca. Sí. Y es la primera vez que se hace. Alguno, pasada. Castañón va a poner cara así rara, seguramente. A ver, pero modernez les gustes, ¿eh? presta. Presta. Sí. Adelante, Noelia.
Pues en la tercera edición del Pote Day vamos a presentar el helado de pote asturiano. ¡Toma ya! ¡Toma ya ahí, chavales! Brutal. ¿Qué os parece? ¿Qué necesidad? Brutal. ¿Ves? Sabíalo yo. Era necesario. Está retorciéndose así los ojos. Y una pena que no lo grabe él, ¿eh? Si está haciendo así, está esto rojo ya. Va a salir psoriasis aquí. Hostia, rascas. Mira. Porque te quiero muchísimo, ¿eh? Y te voy a dar un voto de confianza y seguro que está rico. Seguro Está que buenísimo. Está buenísimo. Ojo, que el Sí, helado va a ir está coronado buenísimo. con perlas de pimentón de la Vera de la Chinata. Claro, Joder, cuidado, O sea que Y más de, de y pimentón más de. ahumado A lo grande. de la Chinata. Y más de. Vale, estaremos de colaboradores y bueno, Claro. creo que va a ser un espectáculo el bocado. Bueno, bien. Sí, sí, pinta cuidado. bien, sí. Sí, sí, sí. Pinta O sea, muy bien. Comemos pote y llambionamos pote también. Repote. ¿Qué? Sí, Repote de empezamos ello. con el Repote de- aperitivo. Y todavía el año que viene, como me calientes, hay chupito. Hablo como Olegario, ¿eh? El de Pola. Bueno, la se- Pola, Olegario. Chupito seguro de que pote. alguna prueba tiene por ahí pues fecha, claro. ¿eh? Chorrín de anís y venga. Bueno, pero ¿esto llena más para esta edición o ya veremos si hay recorrido comercial? Vamos a verlo. Vamos a ver, ¿no? Vamos a verlo, sí que vamos a ponerlo un tiempín a la venta y vamos a verlo. Yo Qué en el guay. restaurante voy a ponerlo y, bueno, y una cosa para llamar la atención, obviamente, pero que está buenísima. Nunca se hizo, ¿por qué no? Está rico, tengo que decirte que está muy rico. Iván hizo un trabajo fantástico. Bueno, que estuvimos sí. ahí Claro, hay que entre los dos cambiar, pegándonos para aquí, para allá, este sabor, más de O esto, sea, más de esto. él probando y tú catando, bueno. ¿no? Catando, yo haciendo el pote, yo diciendo un poco lo que quería. Qué Y bueno, la verdad qué es que bueno. sí. Yo creo que va a prestar. Y bueno, vamos otra vez a, sobre todo eso, ¿no? Intentar que en los medios todo el mundo pues se vuelva a hablar del pote asturiano. Sí. Claro. Y de paso, y si más restaurantes se animen a meterlo en la carta, a tenerlo, a pelear por ello, pues fantástico. Y ¿no? voy a deciros una cosa, y esto de verdad, y yo creo que ya algo objetivo y hay que reconocerlo. Desde que empezasteis con esta fiesta del pote, y es verdad que, bueno, no solo vosotros, pero hay también como una vuelta al pote en general, pero vosotros ahí Sí. tenéis mucho que ver de que el pote está viviendo un resurgimiento muy guapo en la Sí, gastronomía sí, sí. asturiana. De Sí. eso se trata. El Sí, objetivo nuestro era ese. Sí, sí, sí. sí. Era ese. Así que, oye, muy Al bien, ¿no? final- Es Entonces, que- al principio empezasteis un poco, oye, yo creo que estáis relegados, hay que dar y tal, y ahora ya que va agarrando ese puestín que merece, ahora hay que celebrarlo a lo grande. Claro, Claro. y, Que no se y seguir pierda. animando un poco a la gente para Eso. que lo cocine en casa, en los restaurantes y no abandonar ese plato, ¿no? Que lleve nuestra tradición y lleve importante. Sí, la cuchara, vamos, fundamental. Los platos tradicionales creo que es muy fundamental porque forman parte al final de nuestra historia, son historias. Date cuenta que el pote asturiano dicen que ya en la Edad Media, pero que se cree que se comía incluso antes. Claro. No como lo conocemos ahora, lógicamente, porque bueno, vale, todavía no estaba la fava, etcétera, pero sí que de otra manera ya se hacía, se consumía incluso antes de la Edad Media. Con Pelayo lo comía cual- pote asturiano. Por eso ganamos, chavales. Es verdad. Fueron les piedres y el pote asturiano y la santina. Además, mira, voy a decirte Es una que cosa. luego el Voy a compargo contaros eso un es- secreto. eso- ¿Sabéis por qué me va bien en la vida? Mira. ¿Qué y eso? Hombre, La claro, medalla hombre, de... claro. La medalla que me dio Venga, mi- que bien con la Bueno, medalla cuidado, por detrás, ¿eh? Cuidado. Está aquí sacándonos una estampina de estas No de la Virgen de Cuadonga. no soy muy creyente, no soy muy practicante, pero Bueno, la pero santina, todos los asturianos, la santina, Santina- seas creyente o Sí, no, sí que es verdad que sí. llevamos la dietro. la ¿eh? santina, Sí. vamos a dejarla aquí para Ahí. que nos dé suerte. La Bueno, santina. coño, y es un tío tocado con una varita. ¿Veslo? ¿Qué problema hay? La santina. Vale. Bueno, también hay un poco la actitud ante la vida que yo prestosa, ¿eh? También. Eso. Hay que estar ahí, También, hay que estar ahí, eso, David. por eso Hay digo, que jugar. También lo pelees. Eso te Claro. digo. Como estamos aquí para ganar perres, Sí. a la vez, en los dos restaurantes tuyos tenemos unos jornales donde todo el mundo puede ir a comer pote, ¿no? Ahí está. Además, y un pote premiado, quiero decirte, no fais el pote así porque sí, y un pote muy reconocido y vais a comerlo bien. Cuéntanos cuál es el menú. Bueno, pues de primero tenemos unos croquetines, Bien. después pote asturiano y después escalopines alcabrales. ¿Sí? Bueno. Luego de postre va a haber arroz con leche, tarta o helado de pote. Bien. Y incluye un vino, Sí. agua de Fuensanta y café. Y, ¿Y vale eso? 45 euros para las dos personas. Para las dos personas. Para las Quiero dos decir, personas. Calidad-precio Está brutal. tirado. Vista, Está tirado. está tirado. Además, quiero decirte, no oye, Juanjo, no oye de estos que te ponen la reducción del pote. No, O sea, no.
¿puedes repetir ahí? Y el plato hondo grande, ¿no? Y el Eso plato ya. hondo estrecho de la cocina moderna, que ahí, estrecharon, dices tú, jolly, bien ahí, dices tú, sí, pero estrecho y sin profundidad. No, aquí el plato de casa hondo para que ya ves bien. Claro. Y sí, está en la taberna asturiana en Gijón o en las tablas del Campín en Oviedo, podéis venir hasta el 2 de marzo a probarlo y disfrutar. Y de paso, antes de que Noelia cuente también eso, quiero hacer un llamamiento público y notorio que si el viernes que viene, por lo que sea, hay alguna despedida de soltera No, por favor. a las 4 de la tarde, antes no, por favor, 4 y media. 4:30. Si pasa por la calle Begoña 6, qué sé yo, Por favor. qué sé yo, igual y el día. Yo ramo voy a llevar, ramo de Tú berza lle- yo llevo. Claro, vamos a ver qué pasa. Yo ¿vale? llevar llévolo porque berzas Pues- tiene que haber. Más No, no. moces, más mocines que mozos, porque más que nada, porque hay mucho mozo para sí, contrastar, sí, aunque sí. también se recibe, Bueno. y Wow. oye, O, no oye mal plan, o mozos, ahora que hay que... Cada uno que idea lo que se mueva. también, También, claro. también. Por eso. Pero eso, si andáis por ahí y no tenéis plan, dices tú, está frío, está lloviendo, ¿qué te digo yo? A ver, despedirse Karaoke, soltero no sé qué. en Sison malo será, Hay muchos, porque quiere ¿verdad? decirte que ¿Verdad? levantes una baldosa de Y estas hay que 300. y hay una. Sí. Claro, ¿eh? pues oye, Bueno, pero portáronse bien, todo hay que decirlo. Por Bueno, eso. los chavales yo Portáronse muy creo bien. que Portáronse muy bien. volvieron No para lo casa olvidan diciendo, en la no vida". vais a creer lo que me pasó. No, yo vais- creo o que sea, fue una no. experiencia completamente sí, surrealista. sí, fue Sí. surrealista todo. Sí, sí. Todo. Porque allí que además, ellos estábamos fuera sacando la foto. Sí, y pues ellos pasaron por ahí y, oye, pero esto que claro, ellos tenían ganas, pero bueno, como que al principio no ellos dábamos mucho pie. Salió Juanjo para allá y dijo, pasáis para aquí, para ¿Cuántos adentro. sois? 12, digo yo, Claro. venga. No tengo sillas, Claro. pero tengo 3 cosas. Licor de café de la Ahí está. Gualesa, como si Y no hubiera con- mañana. Que le volvemos a tener, por cierto, con lo cual se queda. A Julio, está. claro. Julio Estaba- tuvo ahí tremendo. estaban Claro. riquísimos Tiramos los ahí de botella y licores. vaso y venga. Claro. Y alegría. Madre y mía, explicándonos lo que hay madre el pote y mía. tal. Bien, bien, Madre bien. mía, estuvo bien, estuvo bien. Eh, Se habló en Murcia durante mucho tiempo del pote asturiano. Bueno, Normal que está. ahora quieran hacer el plato. Ahí está. Normal. Igual vuelven los mismos chavales. Yo creo que yo creo que quedaron las amigas con ganas de casarse solo por volver No, aquí yo y creo que volver al evento. con lo Volvió cual- la moza al murciano aquel, si se casaba con un murciano, y dijo, mira, chavalín, no, lo siento, No, tengo que sí. poner un asturiano en la mi vida. Exactamente. Y alguno de estos igual vuelve este año por él. Pues Es que puede vamos ser, a ver, ¿eh? conocieron lo que es la esencia. Claro. Conocieron en Asturias lo que es íntegra. Totalmente. ¿Quién? Vosotros dos sois lo que lo entamáis, pero sé que Sí. hay muchos productores asturianos que yo creo que soy Sí. asturianos y oye Y de y fuera también de de la gente de región, fuera de sí. mucha calidad. Sí. Yo creo que esto es algo digno de mencionar, que Sí. como siempre intentáis que se valore mucho el producto asturiano, como siempre se da a conocer, muchas de las personas que van allá a comerlo, hay productos que ni los conocen, Es entonces verdad, es verdad. que se dé a conocer esa labor vuestra también yo creo que ya he de reconocer. Sí, sí, Así sí, que, sí. ¿quién apoya todo esto? Pues mira, pues te cuento. A ver, bueno, los principales patrocinadores, que son por supuesto las tablas del Campillín y la taberna asturiana, Vamos. que sin ellos y su equipo, que es de agradecer, imposible, porque sería imposible. Y luego todas las otras marcas colaboradoras, que por supuesto también sin ellos no podríamos hacer el evento, que te cuento, el día 28 de febrero, el día del Pote Day, es también el día de Andalucía, con lo cual tenía que Ah. haber aceite en el evento. Qué bien. No podíamos estar sin aceite. Traemos aceites Ademorum, que vienen desde Jaén. Qué bien. Y Ostras. entonces le hemos buscado una pareja asturiana porque el buen aceite de calidad tiene que tener un buen pan. Entonces viene la panadería artesanal Alejandro, que es un crack. Oye, buenísimo, ¿eh? Es El pan buenísimo. impresionante. ¿eh? Chaval, Y le llamé y le dije, tienes que estar porque tengo Sí. buen aceite. Donde hay buen aceite tiene que haber buen pan. Y el pan Y buenísimo, ¿eh? el pan es buenísimo y Alejandro además es, es artesano, pero es especialidad en pan de masa madre. Con lo cual, Tiene que venir a la radio. Hay que traerlo. sí, Alejandro. sí, hay que traerlo. pues se lo vamos a decir porque Vale. es un crack. Vale. Entonces, vamos a empezar el aperitivo, bueno, con la primicia que os contamos del helado de pote y después aceite con pan. El aceite viene de Ademorum, de Jaén, y el pan de la panadería artesana Alejandro, de Luanco. Luego tenemos también de fuera de Asturias, desde Extremadura, la chinata, Brutal. que llevan desde el año 1975 dedicados a la producción de pimentón ahumado de la Vera. Bien. Eso es un Un escándalo. manjar. Sí, increíble. Es una cosa que es algo increíble, con lo cual mucha gente sí, yo creo que son bastante conocidos, de hecho hasta internacionalmente, pero bueno, espero que los invitados, pues, si lo pueden descubrir, pues mejor, y si ya lo han descubierto, pues bueno, no está mal tenerles allí porque me parece increíble. Luego tenemos también a Caminastur,
que son de aquí de Gijón, que se dedican a comercializar legumbres, frutos secos, arroz, etcétera. Entonces le van a dar el toque con las faves al pote. Tenemos heladería Islandia, Bien. que eso ya es colaborador, kilómetro cero. De enfrente, casi. Claro, es que está muy cerquita nuestro. Tenemos la Boalesa, que vuelven. Qué maravilla. repiten, Julio, ¿no? muy grande. Sí, señor. Julio sí, es señor. un grande. Enorme. Nos llevó unos licores que quitaban el sentido. Sí, sí que lo quitaron, sí. Y, y verás, y tenemos a una chica majísima, Elena, que no lleva mucho tiempo en Gijón, y nos va a poner el postre. Elena es argentina y sabe muy bien fusionar lo asturiano, lo tradicional asturiano, con lo argentino. Con lo cual nos va también a sorprender. Qué bien. En el Y postre. hay uno más. Y después tenemos, además esto también va, el evento ya de por sí es guapo, bueno, no sé si está bien que yo lo diga, Sí, pero sí, bueno, sí, me pero vengo que arriba, sí, me la vengo verdad. arriba. Antes de que digas lo de arriba. tal, eso, hay uno más que cerré hoy, por eso todavía no me dio tiempo. No me dio tiempo, señoras y señoras, que es Calella. Va a presentar una cerveza nueva. Bien, chavales. Presentar una cerveza nueva. Estáis trabajando bien. Claro, y Estáis van a estar trabajando con bien. un par de cervezas y algo más habrá. Qué bueno. Y luego entonces tenemos a la gente, a la buena gente de Cafés El Globo, Qué bien. que van a estar allí en directo mostrándonos cómo se elabora el café e invitando, si queremos, nosotros también elaborar nuestro propio café. Con lo cual me parece ya que va a quedar súper chulo el evento. Bueno, y alguna sorpresa más. Y hay una sorpresa, la digo también, hacemos ya spoiler completo. Deja un poco para las redes Musical, sociales. Deja un musical, poco para las una redes sorpresa sociales. musical. Deja un Es poco que para las redes. la sorpresa musical va a estar súper, súper, Muy súper. guapa. Muy chula. Bueno, día 28, Día Internacional del Pote. Todo el mundo a compartir en redes sociales El hashtag con el hashtag Pote Day. del Pote Day. Sí. Todo el mundo a cocinar pote, a Sí, compartirlo en las redes sí. y que lo pongan. Sí. Y luego, mientras tanto, también en la taberna asturiana y en las tablas del Campillín Pueden comerlo. a poder ir a esas jornadas del pote. Juanjo Sí. Cima, Noel y Asoya, muchísimas gracias. Y Pusha, el Día del Pote. Quiero Musa, gracias a ti siempre.